Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo de las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual dependemos de la dirección y conocimiento del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es cuando recibimos el Espíritu Santo que recibimos el poder para poder conocer y entender su palabra, su entendimiento a la luz de las Escrituras. Amado Espíritu Santo, hoy te invitamos a la iglesia. Entra, toma tu lugar, amado Espíritu Santo. Entra a las redes sociales, entra a los medios de comunicación, entra a cada casa, entra a cada hogar, entra a cada familia, entra al corazón. Entra a lo más importante, al corazón, y que tú renuevas y restaures el corazón de cada una de las personas que nos ven en este momento. Que ese corazón sea reformado y restaurado a través de la palabra y que tú le des el querer como el hacer para que busquen tu conocimiento a la luz de las Escrituras. Amado Espíritu Santo, hoy te pedimos: abre la mente, el corazón. Corre el velo en la mente y corazón de cada una de las personas que nos ven en este momento para que tu palabra llegue y cumpla el propósito por el cual es enviada. Hoy oramos por los salmistas, oramos por su vida, sus corazones. Oramos, Señor, que tú los guíes y los lleves en el conocimiento tuyo. Oramos, Señor, que tú tomes el control de sus voces, sus cuerdas vocales, sus gargantas, que sea el Espíritu Santo llenándolas de fuego con la alabanza y la adoración a partir de ahora. Amado Espíritu Santo, te pedimos: háblanos, dulce Espíritu Santo. Necesitamos adorarte, glorificarte, exaltarte, honrarte, amarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a entrar en un tiempo de alabanza, oración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, una vez más es un gusto tenerlo a usted aquí en este tiempo de transmisión, en este tiempo en el cual el Señor quiere hablar a su vida. Pero mire que hay algo más importante y es darle la bienvenida a Él en alabanza, en adoración. Mire que la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 4:2: y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, que así como esta canción que vamos a cantar, tenemos momentos en la presencia de Dios, tenemos instantes en los cuales el Señor nos lleva a esa hambre, a esa sed, nos lleva a esa necesidad de su presencia. Vamos a cantar esta canción que es Por un momento en tu presencia, de Jesús Adrián. Yo le invito para que levante sus manos ahí y le dé gloria, honor, poder y alabanza y adoración a Él, para que juntos cantemos un destello de tu gloria. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, con todo su corazón, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia,
de tu poder. Con todo su corazón. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Por un momento en tu presencia, Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de celo, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Hambre de ti. así es, Señor, te damos gracias, amado Dios, porque para esta grabación, Señor, este tiempo, esta transmisión, y te pedimos, Señor, que tú te muevas con hambre y sed por tu palabra, por tu presencia, Señor, como esta canción, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer, amado Dios, pero eres el que nos guía a toda verdad, el que nos convence de justicia, juicio, equidad, y aún nos lleva a esos nuevos tiempos en la presencia de Dios. Oh, hambre de ti, Señor. Gracias, amado Dios. Bueno, gracias Dios por estos tiempos que nos permites estar en tu presencia. Si usted lo anhela, si usted lo desea, allí con ese mismo fervor, con esa misma intensidad, con ese mismo amor para el Señor, vamos a adorarle, vamos a bendecirle, vamos a exaltarle, vamos a glorificarle, porque Él es esa promesa cumplida para nuestras vidas. Él es ese varón, esa promesa para nosotros, porque Él todo lo llena, Él todo lo puede y todo lo suple. Allí donde usted está, alce sus manos, adórelo con sus propias palabras. Si se está conectando hasta este momento, que este sea un tiempo donde en cada casa, en cada vida, traigamos la presencia del Señor. Señor, te deseamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos solamente a ti. Cuando te buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa
el Espíritu Santo sobre nosotros. Créalo, recíbalo y empiece a declarar esa presencia de Dios sobre su vida y sobre su casa. Cuando te buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Créalo. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. Una vez más, digámosle. Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. todo principado, Toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. Señor, Créalo que es la presencia de Dios sobre su casa, sobre su vida, sobre su familia. Hoy es un día de rompimiento, hoy es un día de respuestas, porque todo lo que el infierno quería establecerse por medio del enemigo no tiene poder, no tiene autoridad. Por medio de la alabanza y la adoración hay una respuesta, hay un acelere, hay un rompimiento, porque hay ángeles alrededor nuestro, porque la alabanza, cuando se une su pueblo a adorarle a Él se glorifica. Visualícelo. Se siente el fuego. Cántale ahí. aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Así es, dile. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque es tu espíritu alrededor nuestro el que nos da vida. Por eso así, en esa misma disposición, reciba la palabra que Dios ya tiene preparada para usted. Bueno, vamos con el tema para el día de hoy, aguas saludables. Y esas aguas saludables tienen que ver donde usted y yo queremos y debemos entrar a diario. Esas aguas saludables tienen que ver con la palabra. Pero quiero que me acompañe a la palabra. ¿Qué nos dice el Señor sobre las aguas saludables? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47, 1 al 5. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos.
Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Mire que acá encontramos algunas circunstancias para poder entrar al agua. Es como cuando usted va al río y usted entra al río, pero si usted no conoce el río, tiene que entrar al río con una persona que conozca ese lugar para saber cómo se mete, porque cuando se va metiendo la persona dentro del río, hay partes donde son ondas y hay partes donde la corriente es más fuerte. Entonces, cuando va con esa persona, lo va guiando y lo va orientando para poderse meter hacia el agua y le dice, hasta acá nomás llegamos o vamos a pasar al otro lado, o este río no es peligroso, este río no es tormentoso, este río no, la corriente no es tan fuerte para que nos pueda llevar, y como que se deja guiar. Pero mire que cuando encontramos en esta palabra que Dios le da esta visión a Ezequiel, cómo podría entrar el agua y cómo tiene un significado, una connotación, cada paso que da para poder entrar al agua y qué significa cada uno de ellos. Y lo que vamos a ver el día de hoy, ya que el pasar por las aguas es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Y en cada paso que demos, vamos avanzando, es para estar en aguas y conocer las diferentes etapas dentro del conocimiento de la palabra de Dios. Y nos dará su entendimiento, pero a medida que usted y yo nos esforcemos en avanzar. Vuelvo y lo tomo nuevamente como cuando va entrando el agua con la persona que lo va guiando. Tranquilo, vamos, déjese llevar, que va aprendiendo y va conociendo mucho más cómo poderse entrar al agua. Es que a medida que usted va avanzando le va a quedar mucho más fácil para poderse mojar todo el cuerpo, porque ahí no se lo puede mojar. Entonces entramos a esas aguas saludables. Son para quienes buscan ser transformados sin importar cómo lleguen a las aguas, sucios, contaminados, inseguros, inestables, dudando, temerosos, de pronto cargados aún sin deseo de vivir, otros con pecados de pensamientos, de sentimientos, de carácter, de acción y decisiones. Si usted y yo tomamos la decisión de adentrarnos, encontramos sanidad y liberación a través de estas aguas saludables. Y estas aguas saludables son las que Dios nos quiere llevar a usted y a mí. Aguas en las cuales podemos encontrar esa sanidad. Y como le decía, paso a paso, los que vamos a ver, encontramos cuál es la sanidad que el Señor nos quiere dar. Ya que el agua es imprescindible para la vida y para que haya esta vida es indispensable el agua, que sin ella no habría vida en esta tierra. El agua es vida y es la palabra de vida, la cual nos limpia, la cual nos purifica, la cual nos restaura, la cual nos sana, la cual nos renueva en cada momento que usted y yo leemos la palabra. Ojalá pudiera entender que cada vez que hay una duda, una incertidumbre, un deseo, un pensamiento, una inseguridad, alguna situación que usted esté pasando, pero mire que si usted va a la palabra, le encuentro que usted encontrará esa agua saludable en la cual la palabra lo conforta, lo renueva, lo restaura, lo libera, lo sana y lo santifica. Pero muchos les cuesta ir a buscar la palabra. A algunos les parece más fácil recurrir a otra persona o llamar a alguien que ore por lo que está pasando. A otros más bien dejan el problema y como que se enfrascan en otras cosas diferentes, pero no salen de esa situación. Pero si usted y yo realmente entramos a la palabra, el Señor nos dará la respuesta. Quiero que me acompañe al libro de Efesios. Vamos a mirar el libro de Efesios 5:26. Efesios 5:26. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Purificándola por el lavamiento de la palabra. Mire que cada vez que usted y yo leemos la palabra, meditamos, estudiamos en la palabra, viene un lavamiento en nuestras vidas. Como cuando el Señor Jesús estaba bautizando, lavándole los pies a sus discípulos. Encontramos que el Señor le iba a lavar los pies a Pedro. Pero como a Pedro le dice, Señor, no me lavará los pies. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Bueno, Señor, entonces me lavarás el cuerpo. Bueno, muchas partes que le dijo a Pedro al Señor para que le lavara. Y el Señor le dijo, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces démonos de cuenta que si realmente nos comprometemos a meditar, estudiar, leer la palabra, está el Señor limpiándonos a medida que nos metemos y sumergimos en la palabra, que aquí lo dice el apóstol Pablo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Ojalá memoricemos textos bíblicos, pero ojalá los confesemos, los declaremos, hablemos de la palabra en todo momento. Encontraba yo personas que inclusive conocen textos bíblicos y usted le pregunta alguna palabra y la sabe. ¿Cuántas veces la declara usted? No, pues no me acuerdo, pues yo conozco tal salmo, me lo sé de memoria.
tal versículo me lo sé de memoria. ¿Y cuántas veces lo declara? No. Pero encontramos que solamente como que la palabra la tiene ahí, la ha estudiado, la ha trabajado, la ha meditado, inclusive la ha grabado, pero no la trabaja, no la medita, no la lee, no la confiesa, no la declara en los momentos que está pasando difíciles en su vida. Y es en esos momentos en cuando la palabra empieza y nos limpia y nos restaura. Por eso cuando empezamos a memorizar textos bíblicos, por lo general empezamos textos bíblicos para liberación, para restauración, como cuando una persona está siendo atacada por el enemigo en los pensamientos y como que la mente se le cierra y el enemigo lo ataca y lo ataca. La palabra más perfecta es Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cada vez que usted confiesa esa palabra, su mente queda libre, su mente se despeja. ¿Por qué se lo digo? Porque el Señor Jesús en Mateo 4 lo habla, cuando vino el diablo a tentarlo, a hablarle la palabra, a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Estaba el Señor en ayuno, pero como el diablo viene y lo tienta con la palabra, le habla la palabra, pero como el Señor Jesús lo confronta también con la palabra, dice que al tiempo el diablo se apartó del Señor y dice que venían ángeles a servirle al Señor. Entonces encontramos que la palabra es la que nos conforta, nos renueva, nos restaura, pero también nos sirve para poder atacar al enemigo con la palabra, y la palabra es la que empieza a restaurar cada situación que estemos pasando o estemos viviendo en nuestra vida. Ya que es importante que ustedes y yo lo tengamos en cuenta para saber cómo trabajar la palabra en determinados momentos, pero también en la cual debemos empezar a estudiar la palabra, pero que la tengamos en la mente, pero que también la confesemos. Y si confesamos la palabra, automáticamente el ambiente, el entorno cambia. ¿Cambia por qué? Porque la palabra cumple esa función y empieza a cambiar y restaurar el entorno. Es por el agua de la palabra que nos podemos purificar a diario para que ser esas personas hallados libres y santos y sanos delante del Señor. Ahora vamos al libro de Juan. Queremos que me acompañe el libro de Juan. Vamos a mirar el libro de Juan, capítulo 7, miremos 7, 37 y 38. Juan 7, 37 y 38. Dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es esa agua viva que el Señor quiere darnos a usted y a mí, pero que esos ríos de agua viva corran dentro de nosotros. Y cuando corren dentro de nosotros es que tenemos que hablar la palabra. Y la palabra es la que empieza a dar esos ríos de agua viva. Es como cuando usted está hablándole a una persona y usted le está dando una consejería, una orientación y una dirección, pero él empieza a hablar de la palabra y usted empieza a mirar a la persona, su rostro cambia, su mirada cambia, porque usted habla de la palabra. Usted no habla de sus emociones, usted no habla de sus sentimientos, usted no habla que yo creo que usted debe hacer esto, yo creo que hacer lo otro. Hable con la palabra y le aseguro que a medida que usted va dando una consejería, una orientación y una dirección con la palabra empieza a renovar y a restaurar a esa persona y el ambiente cambia, porque la persona viene de pronto cargada, oprimida, afligida, angustiada por una circunstancia, una situación que está pasando. Métalo en esa agua saludable, la palabra, y a medida que usted le va hablando la palabra, se le despeja la mente a esa persona, se abre los sentidos espirituales y empieza a cambiar la manera de pensar, la manera de obrar y actuar esa persona, y cuando menos se da cuenta, me siento diferente, la verdad, ya se me fue esa carga, se me fue esa pesadez, ese cansancio. Es la palabra, y la palabra, por eso dice la palabra que esa palabra cumple esa función. Cambio, cumple una función por la cual es enviada. Si usted y yo la trabajamos, todos los días tenemos sed, pero en este caso debemos perseverar para tomar el agua de vida, y la mejor manera es desde que comenzamos nuestra vida, desde que el momento que empezamos cada día y ese interior comienza a moverse dentro de nosotros, ese interior de ríos de agua viva. Por eso es tan importante que usted y yo empecemos el día con la palabra. Y a medida que usted empieza el día con la palabra, usted empieza un día renovado. No empieza el día con el noticiero, no empieza el día con la novela, no empieza el día viendo una serie en televisión. Empieza el día con la palabra, porque así mismo será el día transformado, renovado. Será un día lleno de paz, de tranquilidad, de confianza. Inclusive cuando usted se mete en la palabra, el Señor le da la palabra para las cosas que está viviendo o le van a transcurrir durante el día. Sí, yo leí esta mañana la palabra y el Señor me hablaba esto. Yo ahora entiendo por qué el Señor me dio la palabra esta mañana, y era precisamente para que este momento que yo tengo que aplicarla para mi vida, y es porque ese río de agua viva empieza el Señor a obrar de una manera sobrenatural, y esa palabra, esas aguas saludables son las que tenemos que entrar usted y yo.
Pero cuando nos acercamos a las aguas saludables y nos sumergimos a nadar, a beber y a fluir a través de ellas, el agua natural cumple una función importante en la naturaleza, como con los animales, con el hombre, con la naturaleza, con el entorno. Pero ya en el río de la vida, en ese río de vida que es el agua, nos podemos sumergir en la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios y nos sumergimos aún mucho más. Por eso ojalá le pido al Espíritu Santo que lo pueda llevar a ese momento, a esa situación, que se pueda sumergir en ese río. Por eso vamos a mirar unas etapas en cuanto a las etapas saludables de ese río. Y esas etapas saludables son las que usted y yo necesitamos. Quiero que me acompañe nuevamente al libro de Ezequiel. Vamos nuevamente al libro de Ezequiel, capítulo 47. Y vamos a leer el versículo 3. Ezequiel 47, 3. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ahí en la primera parte, cuando entra la persona al agua, el agua llegó hasta los tobillos. ¿Pero qué significa que entró hasta los tobillos? Es decisión. Como cuando usted va a la piscina. No, la verdad es que yo no quiero meterme a esa agua, no quiero meterme a esa piscina. Cuando va al río no me quiero meter. Pero ya cuando usted mete los pies en agua, ya tomó una decisión, ya avanzó. ¿Y aquí qué no se quiere decir? Dice que usted y yo somos como esas etapas que vive el ser humano. Y el primer punto es como niños. Cuando usted llega a empezar a meterse a esos ríos de agua, va a conocer la palabra. Cuando usted entra a conocer del Señor. Es ese niño que empieza y anhela. ¿Qué será esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que están diciendo? Yo veo como la alegría de las personas. Yo veo diferentes personas acá. Yo veo que algunos saltan, otros brincan, otros alaban, otros gritan, otros adoran. ¿Pero qué está sucediendo acá? Como niños. Es como ese niño cuando usted lo lleva al agua, él quiere automáticamente meterse de una vez al agua. Espere porque tengo que ponerle el flotador. Espere porque usted no sabe nadar. Espere que yo lo vaya llevando, ¿cierto? Como que así es cuando llegamos a los caminos del Señor como niños. Ya que en esta etapa llegamos a los caminos del Señor comenzando a entrar al agua. Está fría. No, esa agua me da como miedo porque como que está como turbulenta. No, esa agua como que de pronto me va a llevar o me va a arrastrar. Como que empezamos a dudar, no sé nadar. Y es porque llegamos a conocer, pero confiamos en quien nos está llevando al agua, que es el Señor, quien nos muestra su amor, su afecto, su abrazo, su ternura, pero también nos adentra y nos lleva. Entonces, cada vez que usted y yo empezamos a leer la palabra, no la leamos de corrido, no la leamos de afán, no la leamos porque me toca. Pidámosle al Espíritu Santo, yo quiero entender la palabra. Dame ese amor por la palabra para que yo pueda sumergirme en esa agua saludable. Y esta es una etapa llena de emociones. Algunos la toman a la ligera, pero otros se dejan llevar por las cosas que les entornan, por el entorno, por la inseguridad, de pronto porque vemos que como que los de allá gritan, los de allá hablan una cosa, los de allá hablan otra cosa y como que tambaleamos, como que dudamos en esa primera etapa. Y es llevar las cosas a toda seguridad, primeramente con la persona que lo está llevando, que en este caso sería el Espíritu Santo, ¿cierto? Y es que empezamos a hablar como niños, pero como esos niños que vienen a las aguas con pecado. Y es cuando precisamente esa persona llega a la iglesia, llega a los caminos del Señor, pero como que se empieza a sentir inseguro. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Y es precisamente que el Espíritu Santo ya está obrando en esa persona. Y en esta etapa, en el agua hasta los tobillos, estamos seguros porque el terreno es firme, seguro. Es porque todavía confiamos en nuestras fuerzas y nuestra voluntad. Claro, usted llega y pisa el agua y usted está seguro. Sí, de pronto se mueve el agua alrededor de donde usted está, pero está seguro porque si se llega a caer, está en un lugar estable, ¿cierto? Si lo llegan a empujar, está en un lugar estable. Y es como esos niños cuando empiezan a llegar y como que anhelan irse a jugar, pero la persona que lo está llevando, espere, todavía no. Ahora quiero que me acompañe al libro de Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 3, 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 3, sí, 1 al 3. De esta manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Entonces, démonos de cuenta que cuando llegamos a ese primer nivel, automáticamente la duda de la persona, pero como que se siente inconstante, inestable, inseguro en ese lugar que lo llevaron por primera vez a la iglesia, ¿cierto? Y como que ese niño y automáticamente empieza a dudar porque el pecado empieza a moverse en esa persona. Pero aquí Pablo habla de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
ya habiendo conocido, pero como Pablo viene a hablarles como a niños en Cristo Jesús. Y este primer paso que estamos viendo, todavía está nuestra naturaleza, todavía está nuestra humanidad, nuestras emociones, inmaduros, pero aún acá todavía no se entiende. Se tiene el conocimiento de la palabra, pero no se ahonda mucho más, no se profundiza. Y como que muchos leemos la palabra por encima, pero no entendemos. Oiga, mire que Dios me habló y la palabra, ¿qué? Yo leí esta mañana y no entendí nada. Lo que usted me mandó leer, lo leí y no entendí nada, porque leemos por encima, pero no profundizamos. Y es precisamente, este es el primer paso hasta los tobillos, ¿cierto? Vamos a mirar el siguiente paso. Ahí mismo volvamos nuevamente a Ezequiel. Vamos a Ezequiel nuevamente, Ezequiel 47. Y miremos el mismo verso 4, que dice, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Mire que acá encontramos que ya pasamos a las rodillas. Otra etapa del hombre, la pubertad. Y cuando pasamos a esa etapa, en la pubertad, encontramos que es una etapa en la cual todavía se tiene el control. Y todavía encontramos, por ejemplo, esos jóvenes que no les gusta que les digan nada. ¿Para dónde van y de dónde vienen? Y con las amistades que anda y ese grupo de personas como que no me cuadra. Entonces como que no les gusta a esas personas con las cuales se está rodeando o se les está intentando esta persona. Es una etapa todavía donde tenemos el control y ya adentrarnos un poco más en el agua es que ya la palabra está obrando en nuestras vidas, ya sea porque tenemos más atención y escuchamos, ¿cierto? Pero aunque todavía nos cuesta, pero ponemos atención. Que no me agrada, pero pongo atención a lo que me están hablando. Pero todavía ejerce dominio nuestra mente carnal y es porque todavía tenemos el equilibrio, el dominio. Es porque resumimos ante los demás que estamos bien, pero con un conocimiento superficial porque no se ha perfeccionado, porque estamos siendo llevados, instruidos, guiados, formados por otra persona. Y es precisamente cuando entramos en esa etapa de la pubertad que se le quiere instruir, se le quiere enseñar. Algunas cosas las toma, otras no las toma. Otras las toma de mala manera, de mala gana. Otras las toma para guiar, para llevarle la idea a la persona que lo está guiando y está orientando. Entonces esas aguas llegan hasta las rodillas, ¿cierto? Y esas aguas cuando llegan hasta las rodillas, todavía la persona tiene control. Todavía la persona se puede parar y puede moverse en ese lugar, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos da la palabra es precisamente esa parte, que ante los demás el conocimiento superficial siendo llevados e instruidos, pero pasamos esa etapa de recién nacidos a conocer de Cristo y contamos con el Espíritu Santo, pero todavía somos inconstantes porque estamos enfocados en las cosas de este mundo. Nos preocupamos por nuestro bienestar, porque es lo que todavía me gusta a mí, qué es lo que me llama a mí la atención, ¿cierto? Pero todavía el Señor como que quiere moverse y quiere que yo le entregue algo. Pero yo encontraba en esta parte la palabra que encontramos personas que llevan años en la iglesia, pero no han podido pasar de la pubertad. ¿Por qué no han podido pasar de la pubertad? Porque como que se les corrige, se les orienta, se les direcciona, se les da una palabra, pero la palabra todavía no ha entrado. La palabra todavía no ha podido ahondar en el corazón de la persona y es porque lee la palabra superficial. Y usted le pregunta algo, se lee un capítulo, se lee un libro y le hace un resumen de 3 renglones. Esto fue lo que Dios me habló. Oiga, ¿cuánto hay en la palabra? ¿Cuánto hay en esa agua saludable que a usted le está hablando de sanidad, restauración, liberación, renovación, cambios, transformación en su vida? Y solamente me habla que le trajo liberación. Pues entonces es cuando encontramos que prácticamente la persona no ha ahondado, ¿cierto? Pero no se ha dejado guiar, pero como que todavía se mueven sus emociones, sus sentimientos, los que andan en la pubertad, pero llevan años en la iglesia y no han querido salir de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque no quieren asumir una responsabilidad delante de Dios. Por eso llevan a esa persona, el agua le llega hasta las rodillas y no se mueve. No porque qué tal que me ahogue, no porque qué tal que me caiga, no y qué tal que usted no esté pendiente de mí, no qué tal que usted no me ayude, no y qué tal que usted me deje tirado, y como que no suelta a la otra persona y cuando le llega el agua hasta las rodillas dice que vaya estancado, pero avance, que yo ya le estoy enseñando, ya varias veces hemos venido, yo ya lo he metido en este río varias veces, avance, usted ya sabe moverse, ¿por qué no avanza? Y así hay personas en las cuales el agua le llega hasta las rodillas y de ahí no avanza. ¿Pero por qué? No quieren un compromiso, no quieren sumergirse en ese río, pero tampoco quieren avanzar.
avanzar, no quieren evolucionar y se quedaron ahí estancados. Y precisamente esas aguas saludables no pueden ejercer el propósito en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso, porque realmente no se ha querido comprometer en lo que el Señor lo quiere estar llevando y quiere estarlo ahondando y profundizando mucho más dentro del conocimiento. Ya que aquí encontramos ese cambio, esa transformación, pero cuando entramos en ese mundo, el Señor nos quiere llevar a un bienestar. Quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 16. Vamos al libro de Mateo capítulo 16, vamos a mirar el verso 22. Mateo 16, verso 22. Dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esas personas que tal como lo hacía Pedro con el Señor Jesús, para que el Señor Jesús no fuera a la cruz. Pero cuántas personas también, eso ya no vaya a esa iglesia, ya eso ya no vaya por allá, eso ya lo quieren es a usted quitarle la plata, eso es lo que le quieren es lavar el cerebro, eso ya no vaya más por allá. Y como que ya ha ido la persona, como que ya le nace, ya quiere ir, pero precisamente no ha podido dejar esas viejas amistades, ¿cierto? Y como que esas viejas amistades lo mueven todavía. Y como que sí, como que no, como que quiere agradarle a las cosas de Dios, pero quiere agradarle también a esas amistades. Y aquí este hombre Pedro estaba tratando de reconvenir al Señor, ¿cierto? Pero más adelante la palabra dice que el Señor lo trató como el espíritu de Satanás que estaba sobre él, que el Señor lo reprendió a Pedro. Pero ¿cuántas personas llevan tanto tiempo en la iglesia y precisamente por no desligarse de esas personas del mundo, están entre el mundo y están entre las cosas de Dios? Están en la mitad del río, pero el agua les llega hasta las rodillas y ahí no avanzan porque tienen ese temor de avanzar y evolucionar cuando realmente se les ha venido enseñando e instruyendo. Ya puede llegar a convertirse en ese cristiano que puede ser un tropiezo para otros. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto que sí anhelan conocer de Dios dentro del entorno, pero lastimosamente la persona no está firme, no está segura, ¿cierto? Y no está segura, ¿por qué? Porque está en esa etapa de la pubertad que no ha querido pasarla. Por eso vemos personas que tienen edad de 35, 37 años y parece que usted estuviera hablando con una persona de la edad de la pubertad, ¿cierto? Que no se dejan avanzar ni evolucionar ni tampoco cambiar ni transformar. Quiero que volvamos nuevamente al libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 47 y miremos el capítulo 4. Que ya lo estábamos leyendo. Entonces dice: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Aquí encontramos el siguiente punto, que es la adolescencia, donde el agua llega a la cintura, ¿cierto? Entonces el agua ya llega hasta la cintura, pero la persona ya está como tambaleando, ¿cierto? Tambaleando, ¿por qué? Porque ya el agua no se puede quedar firme en la persona, porque ya el agua empieza a moverse de un lado para otro y la persona como que empieza a abrir más las piernas para pararse más firme, para poderse sentir seguro dentro de ese lugar. Y entra la adolescencia. Mire que yo encontraba que la adolescencia, maldicha esa palabra, les adolece todo. Todo les adolece a los jóvenes de hoy en día. No es que está la adolescencia. Los padres dicen, no es que está la edad de la adolescencia. Todo les adolece, todo les molesta, todo les fastidia, no les gusta lo que se les dice, ¿cierto? Algunos inclusive empiezan a copiar cosas del mundo, algunos tatuajes, piercing, empiezan a hacerse en otras cosas para encontrarse en que son identificados con otras personas, como llevándole las contrarias a sus padres. Y es una etapa donde todo le adolece porque los critican, porque no les dan gusto a lo que ellos quieren, no les obedecen las cosas que a ellos les gusta, les agrada. Entonces como que buscan pelear con sus pares y con su entorno. Y el control no funciona en las aguas y se mueve el piso y nos mueve como que no es seguro a nuestro conocimiento. Y es porque ya no tenemos cómo obrar ni actuar en nuestro propio control, y como que el control funciona pero no funciona, y en nuestra conveniencia empezamos a trabajar, pero yo me puedo mover y yo sé que tengo el control y yo sé que puedo trabajar y puedo pararme muy seguro, pero resulta que hay momentos en que no, y es porque ya tenemos que empezar a mirar, a menguar a nuestra naturaleza, a nuestra humanidad y a nuestra voluntad, y poder permitirle al Espíritu Santo que obre. Por eso esas aguas hasta la cintura, hasta los lomos, esas aguas es donde realmente está, si realmente tomamos la decisión de quedarnos, movernos o irnos para otro lado. ¿Cómo lo hacemos? Miremos lo que nos habla el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, vamos a mirar el capítulo 5. Vamos a mirar el verso 17. Gálatas 5, 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
está esa lucha. Entonces le decía que la adolescencia, lo que le dice el padre, lo que le dice la mamá a su hijo o a la hija, ¿cierto? Pero sale de la casa y se encuentra con las amistades y como que hace otra cosa totalmente diferente a las instrucciones que le dieron los padres. Aquí encontramos que la lucha está entre el espíritu y la carne. Y está esa lucha en las aguas hasta los lomos. Yo tengo el control, me puedo mover, pero yo voy a dar un paso y como que las aguas me quieren mover y como que me quieren tumbar, ¿cierto? Como que me quieren quitar esa estabilidad. Está esa lucha. Todavía usted está con el pecado, como que todavía el deseo, las pasiones, las inseguridades, pero yo sé que voy a confiar en Dios. Y va a la iglesia, va a los ayunos, va a la intercesión, lee la palabra, se mete en el río, esa agua saludable, sale transformado, pero llega al colegio, llega a la universidad. Se encontró con los amigos y como que eso que aprendió, entendió, como que volvió a la carne. Y la carne empieza a moverlo. Camino nos tomamos, como dicen algunos, unas frías. Camine, eso tomémonos unas frías, eso no tiene nada. Tranquilo que eso mañana usted amanece nuevo otra vez, como si no hubiera pasado nada. Y algunos se dejan llevar, ¿cierto? Porque aquí lo dice el apóstol Pablo, dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces encontraba que personas que sí ya están dentro de los caminos del Señor, pero como los que están con los de la carne se comportan como los de la carne. Van a las fiestas, van a las rumbas, van a las reuniones sociales, van con los amigos, van con las personas que les agradan, ¿cierto? Pero ya la iglesia comparte con los hermanos de la fe, comparte con los amigos, compañeros de la iglesia, ¿cierto? Pero como que esa parte está todavía en duda en esta persona, ¿cierto? Como que se sumerge más en el río, como que se entrega, se suelta para que el Espíritu Santo tome el control y puedan sumergirse en estas aguas saludables, o realmente yo me estoy quieto más bien acá porque de pronto me sumerjo en esta agua o me tumba el agua porque la corriente ya es más alta. En esta etapa comienza el hombre y la persona a trabajar esa lucha. Pero ¿gana cuál? ¿Cuál está trabajando usted? En esa adolescencia, ¿cuál gana? ¿Cuál le da más poder a usted? ¿Cierto? Pero la que le da más poder a usted es la que usted más cede. La que usted más cede, ahí donde el enemigo empieza a trabajar. Pero si trabaja más y cede más hacia la parte del espíritu, del conocimiento, sumergirse en esa agua de la palabra y conocimiento, tendrá fuerza, tendrá valor, tendrá firmeza, tendrá determinación. Cuando lo llamen los de la carne, que usted no ceda hacia esa parte, ¿cierto? Ya que el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación, y es porque también estas aguas son el Espíritu Santo quien nos lleva como una función muy importante, y es donde nos quebranta, nos doblega, nos lleva ese orgullo, esa altivez y nos humilla. Prácticamente cuando se mueve la persona en el agua hasta los lomos, lo tumba y como que empieza a mirar dónde escogerse, pero ya no está la persona, lo suelta. ¿Por qué lo suelta? Vaya a ver, muévase, usted ya se puede mover, ahora muévase en ese río de agua, muévase en esas aguas saludables, lea la palabra. ¿Qué entendió? No, Señor, eso no es lo que le mandé leer, eso no es lo que le habla el Espíritu, eso no es lo que habla la palabra. Y como que empieza esa formación y como que se sale las casillas de la persona, ¿cierto? Todavía está ese viejo, todavía está esa carne, todavía está ese carácter, todavía está ese orgullo, ¿cierto? Y como que llega a la iglesia, pero usted qué hizo el fin de semana, pero usted se fue otra vez con los amigos de la rumba, pero no sé qué, y como que está esa duda, ¿cierto? Pero eso es formación. Y aquí estas aguas es esa formación que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Ya en los lomos ya tiene que haber una decisión de la persona. Ya la persona no puede estar entre la carne y también está en el espíritu. No puede estar en las dos partes. O se define, está en el espíritu o está en la carne, para que pueda avanzar y evolucionar, para que pueda pasar ese río. Porque vamos a mirar y el río empieza a crecer. Cada vez que avanzando ya no tiene el control sobre su cuerpo, porque el río empieza a avanzar, ¿cierto? Y empieza a crecer mucho más. Eso es lo que está sucediendo cuando el Señor viene y nos quebranta y nos empieza a tratar, nos empieza a trabajar, nos empieza a moldear, nos empieza a renovar, nos empieza a restaurar, y como que la persona se tira al piso y llora por determinadas circunstancias, situaciones que vivió, pecados, actitudes, carácter, palabras, acciones, decisiones, y empieza el Espíritu Santo a obrar de una manera sobrenatural. Y la persona va con el agua hasta los lomos y empezó a caerse en ese lugar, ¿cierto? Ahí sí empieza el Espíritu Santo a entrar en esa persona. Ahí sí la palabra cumple una función dentro de la persona. Esa agua saludable empieza a hacer su obra. Miremos nuevamente lo que nos habla el libro de Ezequiel. Vamos nuevamente al libro de Ezequiel, capítulo 47. Y miremos lo que nos dice el versículo 5. Ezequiel 47, 5. Dice: midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y si la persona no sabía nadar, ¿qué pasaría?
¿será que se ahogaría? Si la persona se mete en esas aguas saludables, pero yo quiero entrar, sumergirme en esas aguas saludables, pero no sé nadar. Aquí contamos con el Espíritu Santo. Mire que aquí no dice el profeta, dice, midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Yo encontraba que aquí es donde nos quiere llevar el Señor, que no podamos tocar piso, que las aguas no nos dejen tocar el piso. Y es ahí donde realmente estamos sumergidos en esas aguas saludables, que el Espíritu Santo ya tiene el control. Y yo puedo pedirle al Espíritu Santo que tome el control y me guíe y me oriente qué es lo que debe hacer. Y esta etapa es la adultez, una etapa madura. No quiere decir una etapa que ya la persona está en los 80, 90 años. No es una etapa ya adulta, de 30 años, en la cual la persona ya es más segura, ya más estable, ya más constante, ya más determinante. Y en esta etapa ya entra el conocimiento para no dejarse ahogar y movernos para estar a flote, y empezamos a zambullirnos y a salir a flote. Y es cuando podemos perfectamente hundirnos y salir nuevamente. ¿Qué le estoy diciendo? El Espíritu Santo ya puede obrar a través de mi vida, y a través del Espíritu Santo yo me muevo, me sumerjo en el río del Espíritu, que es en esas aguas saludables, y vuelvo a salir a flote, y empieza el Espíritu Santo entendimiento, conocimiento, revelación, y como que le coge más amor a la palabra, y como que entro en ayuno, y el Espíritu Santo empieza a trabajar de una manera sobrenatural a través de mi vida. Entonces el Señor quiere llevarnos a esa etapa en la cual ya el agua no se puede pasar. Ya el agua llega prácticamente hasta el cuello, y ahí nos toca movernos para poder estar a flote y no hundirnos. Y es que necesitamos la dirección del Espíritu Santo para saciarnos de esas aguas saludables, y es a través de su conocimiento. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios. Vamos a mirar el capítulo 3, miremos del 5 al 6. Ahí es importante que tengamos en cuenta en esta etapa que vamos, en la etapa madura. En una etapa que dice en Proverbios 3, 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ya no me mueven mis emociones, ya no me mueve mi voluntad. Yo creo, yo pienso, yo deseo, yo voy a hacer, voy a comprar, voy a viajar. Ya no lo puedo hacer. Aquí dice, fíjate de Jehová todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ya tengo que depender de él. Ya tengo que entrar y mirar cómo puedo sumergirme en las aguas saludables y cuál es el paso a seguir según ya puedo nadar en esas aguas. Pero también reconocerlo en todos los caminos y él enderezará tus veredas. Yo voy a reconocerlo en mis proyectos, mis planes. Primeramente los coloco delante de él. Si son de Dios, que se hagan realidad. Si no son de Dios, que se desbaraten. Pero no que se haga mi voluntad, como dijo el Señor Jesús, sino la voluntad del Padre. Y eso es lo que debemos hacer usted y yo. La fidelidad de Dios es nuestro cimiento seguro, y es que ya cuando depositamos toda nuestra confianza en Él, el Señor, en Él podemos descansar para gozarnos de nuestras debilidades, nuestra impotencia, pero también rendirnos ante su presencia y poder nadar a través de ese río y dejarnos llevar. Por eso usted ve algunas personas que ya se mueven en el río y flotan, y inclusive algunos nadan de para arriba, con la cabeza hacia arriba. Entonces como que usted lo ve ahí tranquilos, seguros, confiados. Así es que el Señor nos quiere llevar por esas aguas saludables. Miremos lo que nos dice en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, vamos a mirar el capítulo 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y por gracia sois salvos. Ya cuando llegamos a los caminos del Señor, ya estamos seguros, confiados en el Señor. Ya por su gracia soy salvo. Ya el Señor ha hecho una obra perfecta para mí, y en el cual yo debo avanzar, evolucionar cada día más y más. Y en esa agua ya puedo flotar. Ya tengo la seguridad, ya nado perfectamente. No importa cómo son las aguas, pero ya estoy seguro. Es lo que el Señor nos está llevando. Y en esta gracia nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios y vivir una vida agradable en salvación, pero también en una vida de obediencia. Como de importante la obediencia en el Señor. Debemos tener esa obediencia y sujeción a lo que Él nos habla a través de esas aguas saludables. Ahora miremos nuevamente aquí lo que nos dice el libro de Primera de Pedro. Vamos al libro de Primera de Pedro 2, 11 al 12. Primera de Pedro capítulo 2, 11 al 12.
Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mire que acá ya conocemos del Señor, ya nos movemos en estas aguas, pero no falta el enemigo que venga a tentarnos. Y viene a tentarnos como que cosas del pasado, de pronto pensamientos, sentimientos, deseos. Pero acá lo dice, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El enemigo sabe de dónde Dios nos sacó, pero el enemigo va a intentar doblegar nuestra voluntad para llevarnos a esos lugares nuevamente. Pero por eso dice acá el apóstol Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, la gran nube de testigos, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esas buenas obras son lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, el poder llevar la palabra, predicar a otros, ganar a otros para Cristo Jesús, el hacer la obra del Señor. Entonces, acá encontramos que ya en medio de las aguas nos corresponde seguir y obedecer las instrucciones para vivir en una salvación eterna, para perseverar cada día más y mantenernos sobre esas aguas que ya las podemos pasar a nada. Por eso hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo podamos entrar en esas aguas saludables, pero que nos mantengamos a diario en esas aguas saludables. Hoy yo voy a orar por esas personas que de pronto están en ese ir y venir, como que todavía están entre la lucha, entre la carne y el espíritu. Llevan tanto tiempo en la iglesia, pero no se han determinado y como que el Señor quiere que usted esté sobre esas aguas saludables. Padre, oramos por cada una de estas personas que todavía no se han determinado, no se han definido en tus caminos, Señor, para que tú les des determinación, convicción, firmeza y seguridad en su mente y su corazón. Ya que tu palabra lo dice en Job 22:28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Llévalos, Señor, a determinarse, Señor. Llévalos a cambiar y asegurarse, a afirmarse en tu palabra, en tu conocimiento, que se sumerjan en esas aguas saludables, Señor, y que tú los uses para tu gloria y para tu honra. A partir de hoy te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene una maravillosa, hermosa mujer con la palabra de la ofrenda. La palabra en la cual el Señor ya le dio el tema de la palabra para esas personas que todavía están entre las aguas saludables, pero como que entran, se bañan, pero van y se empuercan en las aguas sucias del mundo. Y es lo que el Señor le ha hablado a esta mujer de esta palabra para esas personas que se afirmen y se pongan determinados en el Señor. Pero también personas que no hay respuesta a las finanzas y como que ven que las finanzas no avanzan, y es precisamente porque están con las aguas saludables, pero que se contaminan con las aguas del mundo, y ahí donde las finanzas empiezan a decaer. Ya esta maravillosa, hermosa mujer tiene la palabra en la cual el Señor le va a hablar a través de la palabra qué es lo que deben hacer. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra de la ofrenda. Quédese porque esa palabra también es para usted. Bueno, una vez más nos encontramos aquí dándole gracias a Dios por esa palabra, una palabra a la cual el Señor nos ha hablado, la cual el Señor nos ha enseñado. Yo le invito para que leamos el Salmo 99, versículos del 5 al 6, que dicen así: Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y les respondía. Tremendo, ¿no? Aquí habla los sacerdotes, pero menciona a Moisés, Aarón y aún a Samuel. Entonces dice que invocaban a Jehová. Pero mire que así como con el rey David lo hacían a través de un instrumento. Entonces vamos a cantar una canción que suena el arpa de Grupo Grace. Yo le invito para que escuche ese sonido ahí del arpa, cómo ministra esa melodía, la cual es el Espíritu Santo que nos lleva en los tiempos de como el rey David, de esta adoración. Dale gracias a Dios. Está ungida, fluye la unción del cielo, prodigios y maravillas
se manifiestan aquí. Cuando el arpa está ungida, la tierra se estremece, su atmósfera se establece por su gloria y su poder. Amén, así es, Señor. Usted y yo somos esa arpa a la cual debemos ministrar el Padre. Somos estos instrumentos en sus manos que Él quiere interpretar a diario, a cada momento que nos quiere usar. Cuando el arpa está ungida, fluye la unción del cielo, prodigios y maravillas se manifiestan aquí. Cuando el arpa está ungida, la tierra se estremece, su atmósfera se establece por su gloria y su poder. Y mire esta parte. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los diseños del cielo, y lo que no es tuyo tendrá que correr. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los diseños del cielo, y lo que no es tuyo tendrá que correr. Cántale. Que el Señor traiga libertad a tu vida a través de ese cántico. Y escuche ese sonido ahí del shofar. Es un sonido el cual el Señor anhela administrar su vida. Recuerde que su palabra habla del shofar, de la trompeta, pero habla que convoca pueblos, habla que convoca la guerra, convoca la intercesión, convoca la victoria de parte de Dios. Somos llamados como atalayas en el reino de los cielos, como centinelas en los caminos de Dios. Somos llamados como reformadores. Y vamos a cantarle. Se escucha un ejército en la tierra y en el cielo nada podrá detenerlo. Suena el arpa, se escucha un ejército en la tierra y en el cielo nada podrá detenerlo. Cántale ahí. Un ejército en la tierra y en el cielo nada podrá detenerlo. Suena el arpa, se escucha un ejército en la tierra y en el cielo nada podrá detenerlo. Suena el arpa. Cántale ahí. Usted y yo ahí, el Señor nos lleva en cánticos, en alabanza, en adoración, aún en lenguas nos lleva el Señor la manifestación del poder de su Espíritu Santo. Sonaré. Cántale. Sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los diseños del cielo, y lo que no es tuyo tendrá que correr. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los diseños del cielo, y lo que no es tuyo tendrá que correr. Oh, 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 oh.
Gracias, Señor. Mire que el arpa es un instrumento el cual el Señor utilizaba en tiempos antiguos. Recuerde que cuando el rey David tocaba junto a Saúl, dice que el espíritu malo se apartaba de él. Mire que ese instrumento es de cuerda, es un instrumento prácticamente mencionado en la Biblia, el primer instrumento de cuerda, pero es un instrumento así como el címbalo que el Señor habla en su palabra, el cual tiene un significado cada uno en la alabanza, en la adoración, pero el Señor anhela que usted y yo seamos ese instrumento en sus manos, que usted y yo seamos los que el Señor nos anhela, nos quiere interpretar, nos quiere usar en el reino de los cielos. Démosle gracias a Dios porque aún hay ángeles cantando allí en este lugar donde usted está. Pídale al Señor que descienda con su presencia, pero que Él descienda como ese Dios fuerte, como ese varón de guerra, como aquel que nos da la victoria, como Jehová Sebaot, ese Dios omnipotente, Dios omnipresente, ese Dios todopoderoso, ese Dios que está ahí por nosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Yo le hablo a esos salmistas, le hablo a esos hombres, a esas mujeres, a esos jóvenes que quieren cantarle al Señor, pero que tal vez dicen: no sé cómo hacerlo, no sé tocar un instrumento, no sé cantar, no sé cómo hacerlo, pero anhelan poderlo hacer delante de Dios. Yo le quiero dar un consejo a usted que me escucha: hágalo en la intimidad con el Señor y pídale al Señor ahí que Él le dé mucho más los dones, que Él lo trabaje a usted, que Él lo forme, que Él lo enseñe, que Él lo instruya. Gracias, amado Dios. Dice su palabra allí en Juan 4, 23, 24: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cantemos a Él. Comienza a cantar, si tu arpa es su instrumento, comienza a tocar. Suena, suena el arpa, si tu arpa es la danza, comienza a danzar. Si tu arpa es tu voz, comienza a cantar. Si tu arpa es tu instrumento, comienza a tocar. Y suena, suena el arpa. Así es, Señor. Si tu arpa es tu voz, comienza a cantar. Si tu arpa es tu instrumento, comienza a tocar. Suena, suena el arpa. Es la danza, comienza a Dile al Señor. Si tu arpa es tu voz, comienza a cantar. Si tu arpa es tu instrumento, comienza a tocar. Y suena, suena el arpa. Suena el arpa, suena, suena el arpa, suena. Gracias, amado Espíritu Santo, porque eres el que estás empoderando a toda una generación, a toda una iglesia. Padre, gracias porque eres tú el que nos hace sonar, el que nos hace Suena el arpa, suena, suena el arpa. sonaré, sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los diseños del cielo, y lo que no es tuyo tendrá que correr. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los diseños del cielo, y lo que no es tuyo tendrá que correr. Oh, 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 Así es, yo lo invito para que levante sus manos ahí. Si el Señor le ha dado el don de lenguas, aún la interpretación, adórelo a Él en ese cántico nuevo mientras usted escucha esa melodía. Gracias, amado Dios. Yo bendigo cada persona que nos ve, Señor, y te doy las gracias porque Dios ha hecho algo sobrenatural.
Bueno, iglesia, y vamos a continuar con este tiempo de alabanza y de adoración. Y quiero que me acompañen al Salmo 24, del versículo 7 al versículo 10. Y dice: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Y así como lo dice, la gloria y la honra son solo para Él. Vamos a cantar esa canción que se llama Baruch Hashem. Recordemos, iglesia, que nosotros somos ese pueblo escogido de Dios, que estamos esperando la manifestación del Rey de Gloria cuando venga por cada uno de nosotros, para poder estar en ese Sion celestial, en esa Israel que va a descender del cielo. ¿Quién es ese que desciende desde el monte? Mi amado es hermoso su vestido de grandeza y de majestad. ¿Quién es ese que desciende desde el monte? Mi amado es hermoso su vestido de grandeza y de majestad. Y esta generación no callará, con fuerzas gritará. Baruch Hashem, tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero, digno eres tú. Baruch Hashem, tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero, digno eres tú. El único digno es Jesús. Vamos a repetir. ¿Quién es ese que desciende desde el monte? Mi amado es hermoso su vestido de grandeza y de majestad. Y esta generación no callará, con fuerzas gritará. Baruch Hashem, tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero, digno eres tú. Baruch Hashem, tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero, digno eres tú. Vamos a imaginar como si tuviéramos al Rey de Gloria de frente y van a cantar con nosotros. ¿Cómo adorarías tú si Él estuviera aquí? ¿Cómo danzarías tú si Él estuviera aquí? ¿Cómo gritarías tú si Él estuviera aquí? Grita fuerte, Él está aquí. ¿Y cómo adorarías tú si Él estuviera aquí? ¿Cómo danzarías tú si Él estuviera aquí? ¿Cómo gritarías tú si Él estuviera aquí? Grita fuerte, Él está aquí. ¿Y cómo adorarías tú si Él estuviera aquí? ¿Cómo cantarías tú si Él estuviera aquí? ¿Cómo gritarías tú si Él estuviera aquí? Grita fuerte, Él está aquí. Así es. Eso es lo que debemos hacer en el momento de la intimidad: cantar, danzar, bailar al Rey de Gloria, porque eso es lo que a Él le agrada. Esa es la ofrenda que Él recibe todos los días de nosotros. Baruch Hashem, Tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Toda la creación
canta al Cordero, digno eres tú. Baruch Hashem, tu pueblo te adora, ¿quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero, digno eres tú. Baruch Hashem, tu pueblo te adora, ¿quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero, digno eres tú. Baruch Hashem, tu pueblo te adora, ¿quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero, digno eres tú. Digno eres tú, digno eres tú. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y los invito, iglesia, para que en este mismo mover se queden para la palabra de la ofrenda, porque el Señor siempre trae cosas nuevas en la palabra de la ofrenda, así que no se desconecte. Bueno, es una bendición estar nuevamente con ustedes en este tiempo de palabra, este tiempo de reflexión. Les doy la bienvenida a aquellas personas que entraron por primera vez al link o ya han estado. Gracias por continuar en este canal, recibiendo la palabra, recibiendo pues ese mensaje de parte del Señor. Bueno, Dios me ponía el día de hoy la palabra del Salmo 107, versículo del 28 al 39, que dice: Entonces clama a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus misericordias para con los hijos de los hombres. El 32. Exalten en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto, los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. El 35. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. 37. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuyen su ganado. Y el 39. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía y de males y congojas. Bueno, este es un salmo donde, pues, para que en su momento lo pueda leer, lo lea completo, habla de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, de donde lo sacó. Sí, hay una parte muy claro que dice que nos saca de ese desierto, que nos hace ir a tierra fructífera, ¿cierto? Pero dice dice que de los que se apaciguaron. El pastor hablaba ahorita, antes de esta reflexión, terminando la prédica, que hay personas, hablemos lo general, que quieren pero no quieren, que sienten hacerlo pero no, y en su mente y en su corazón tienen pues que Dios los lleve al puerto que desean, al lugar que tanto anhelan, pero con Dios hay cosas que son muy apaciguadas, como si hay compromiso, no. ¿Vamos a ayunar? Tampoco, qué pereza eso. ¿Vamos a orar? Ay, pero ¿para qué orar? Vamos a o bueno, de pronto Dios ha sido tan insistente contigo que te ha venido levantando a las 3 de la mañana y tú, ay, apaguémoslo. 15 minuticos más, 20 minuticos más. Bueno, se nos dieron las 4:30 de la mañana, nos tocó alistarnos para trabajar, entonces se nos olvidó orar, se nos olvidó levantarnos a orar, se nos olvidó consagrar el día al Señor. Y créame, mi hermano, que una de las estrategias del enemigo es robarte el tiempo de calidad con Dios. De pronto usted me dirá, ¿y si es lo contrario? Por ejemplo, ay no, tuve un sueño feo, entonces no me levanto a orar. Porque ¿para qué? Ya he tenido, no es la primera vez que tengo un sueño feo.
No, no es la primera vez que tengo un sueño donde me asustan, un sueño donde alguien se muere, un sueño donde, bueno, muchas cosas. No quiero especificar, porque cada uno de nosotros sabe que hemos soñado, porque pues usted es la única persona que ha tenido el sueño. Pero yo, ¿por qué les estoy hablando de este Salmo 107? Porque nos recuerda en qué falló el pueblo de Israel. Nos recuerda por qué se desenfocaban. Nos recuerda también por qué la desobediencia los llevó a cautiverio. Pero también de algo que usted se acuerde de la historia del pueblo de Israel. O sea, ¿qué estás viviendo parecido, igual, a llevarte a compararte con el pueblo de Israel? Ese es un pasaje donde se recuerda lo que él hizo, las obras que él hizo, cómo los rescató, a qué tierra los llevó, la tierra prometida. Bueno, Dios nos ha prometido muchas cosas, pero el defecto es el desenfoque. El defecto es para dónde estamos yendo, por qué nos apaciguamos, por qué nos frenamos, por qué la inconstancia, por qué el gusto al mundo, por qué el gusto a lo que el otro tiene, a lo que mi amigo me dice, a lo que estoy viendo por las redes. Eso es. Entonces, un consejo con respecto a este capítulo que leímos en los Salmos. 1, los sentidos. La palabra, el pastor hablaba de la palabra, hablaba de que toca estar en lo profundo del Espíritu Santo. 2, las emociones. No puede ser fluctuante, un día sí quiero y el otro día no, porque de una misma fuente no pueden salir dos aguas. Y 3, la obediencia completa al Señor, porque puede que a ti te hablen, pero no hay nada mejor como que tú lo escuches y obedezcas al Señor. Si ya ha pasado que Dios te ha hablado y no has obedecido, mi hermano, es hora de que tú vayas a la presencia de Dios y sí o sí le obedezcas, porque no vas a querer el segundo jalón de orejas, que es un poquito más duro, y Dios sí no da espera. Eso es lo que Dios me pone a compartir. Pero complementa, va conmigo a Colosenses 3, capítulo 3, versículo del 10 al 16. Miren lo que dice, como estrategia, como respuesta, como solución ante el problema, lo que les compartí. Miren lo que dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. 12, revestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero, porque alguien no habla mucho del vínculo perfecto, pero mire lo que dice aquí: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tú mira, Lisa, ¿por qué está hablando así? Porque a veces nos olvidamos que ya estamos revestidos del nuevo, que hacemos acepción de personas, que no nos vestimos como escogidos de Dios y creemos que solo debe existir el amor. Y quiero aclarar ahí una parte. Dios dice que pide paz y pide que gobierne vuestros corazones. Si no tengo eso, no puedo llevar amor, dar amor y recibir amor. Entonces, el pastor enfatizaba algo que no hemos podido, o algunas personas no han podido recibir en sus finanzas, pues como respuesta. Y esta palabra me ha confrontado a mí primero, y por eso les comparto la solución. Por eso les compartía la historia del pueblo de Israel, que se desenfocaron, desobedecieron, fueron a cautiverio. Pero para poder ser esas personas reformadas y transformadas para transformar, no solo en el área emocional, no solo en el área familiar,
aquí aclaraba el pastor en las finanzas, muy claro, porque de pronto usted me dice, yo estoy full y estoy bien en todo, a mí no me predique lo demás. Lo que pasa es que si una cosa no está bien, lo demás no se va a dañar, lo demás no va a funcionar, no va a haber claridad. Entonces, por eso les digo, debemos entender que Dios debe gobernar nuestros corazones para aceptar su gobierno, para aceptar su soberanía y ser esos hijos de Dios, poder vivir revestidos de nuevo, poder recibir las promesas de Dios en las cuales leíamos en el Salmo 7, para poder estar en cánticos espirituales, gozosos, felices. Es importante entender qué me está pidiendo Dios. Es tiempo de que analicemos en este espacio, por eso se llama reflexión. ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué estás pasando por alto? ¿Qué tanto te repiten y te recalcan y te recalcan y vuelve, te repiten y te repiten? Porque este versículo, este pasaje no lo leímos esta primera vez. Muchas personas que han pasado aquí lo han leído. Pero ¿qué pasa? La gran diferencia es que no nos llevan a qué tenemos que hacer. ¿Cómo vivir en ese vínculo perfecto? Aquí lo dice. Que Él gobierne en tu corazón, que ese transformador, creador, todopoderoso, viva en tu vida, viva en tu vida. Si vive en tu vida, ya sabes que tienes que diezmar. Si vive en tu vida, sabes que tienes que ofrendar, que no es lo mismo. El diezmo es lo que le corresponde a Él, la ofrenda es lo que nace en tu corazón. Las primicias es lo primero de tus frutos. Si tú eres una estilista, ¿a quién debes ofrecerle un arreglo de uñas? Un ejemplo. Que yo no soy estilista, yo solo tengo una salsamentaria. ¿A quién debes ofrecerle los primeros frutos? Al pastor que de pronto te visita, al líder que te está guiando, o lo sientes a la iglesia, compartirlo con el hermano. Pero ahí aclaro, no es lo mismo ofrendar a que tú le ayudes al necesitado. Ayudar al necesitado es algo que hay en lo profundo del corazón de todos los hermanos y las personas de la iglesia. Hasta en mí está. Pero debemos entender que esas 4 partes que les acabo de decir, más 5, que es darle al necesitado, es cada uno que Dios te revele cómo hacerlo. Porque dicen, ay, pero es que se paran acá y la reflexión ya no es reflexión, sino van a pedir plata. No es eso. Porque todo lo que hay aquí, por mí yo les muestro una cámara y les digo qué hay acá. Se necesita para que haya unas luces, una cámara, un internet, un computador, bueno, muchas cosas que de pronto no les compartimos por no generar necesidad, pero Dios le puede mostrar y Dios se lo puede revelar. No haga lo que muchas personas hacen, ya para terminar, que les empiezan a exigir, que les empiezan a decir y se van. No, ahora le pido a Dios que se revele a ti, que te muestre qué debes hacer o cómo hacerlo, que te lleve a la palabra, así como nos ha llevado a todas las personas que hemos pasado aquí para poder hacerlo. Porque créame, mi hermano, que si uno le obedece a Dios, uno puede ver respuesta económica, familiar, financiera, restauración en todas las áreas. Entonces, vuelvo y repito, vivamos lo que nos dice la palabra, caigamos en cuenta, abramos nuestros ojos y complementemos, lea estos capítulos, el Salmo 107, lea Colosenses 3 y va a entender qué es lo que le quiero decir, porque eso fue lo que le faltó al pueblo de Israel. Más o menos les quise compartir un versus, cómo es los que están sin Dios y aún teniendo a Dios, y cómo es tener a Dios y vivir esa transformación de parte del Señor. Recuerdo nuevamente que son estos sábados a las 6:30 por este mismo canal, por este mismo medio, a esta misma hora. Comparta el link, que más personas se agreguen a la iglesia y que Dios les bendiga.